pendiente de... Bueno, pues vamos a dar inicio nuevamente. Disculpas por mis problemas técnicos. Si les parece bien, vamos a dar inicio de acuerdo a como yo tengo sus índices curriculares. Entonces, empezaríamos con Mateo Pedreira. Su trabajo es el impacto de la paradiplomacia en las relaciones exteriores de China. Él es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela y se encuentra realizando prácticas en el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional. Entonces, por favor, Mateo, si gustas empezar. Sí, compartiré pantalla para mostrar un poco la presentación. Tampoco es necesario ponerla como la imagen para la ponencia, pero creo que estaría un poco mejor si lo hago así. A ver, aquí. ¿Se está viendo ahora? Sí. Perfecto. Vale, pues el trabajo en lo que consistió es un poco en la revisión de la literatura académica que hay al respecto de el impacto que tiene la paradiplomacia en las relaciones exteriores de China. Específicamente sería un poco acerca de la evolución histórica, de cómo la paradiplomacia ha ido cambiando a lo largo del tiempo en el contexto chino y de cómo a lo largo del tiempo se ha ido cubriendo, digamos, la manera en la que desde, desde el cuerpo académico el aspecto de la paradiplomacia china, ¿no? Cómo se ha ido estudiando en relación a otros aspectos del sistema político chino y de sus relaciones exteriores o en comparación a las relaciones exteriores de otros países y de cómo se han ido estudiando. Bien, para empezar sería importante definir la paradiplomacia como concepto y básicamente a lo que se refiere es a la parte de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores de cualquier país, que es llevada a cabo no por el gobierno central, sino por administraciones locales. Esto se refiere, por ejemplo, la manera más obvia en la que la mayor parte de la gente estaría familiarizada con este concepto, sería en la manera de las ciudades hermanas, ¿no? Hay ciertas ciudades que deciden establecer lazos con otras en otros países, en algunas ocasiones incluso dentro del mismo país, pero generalmente cuando hablamos de paradiplomacia, relaciones exteriores, eh, y con la intención de mejorar las relaciones de entre un país a otro, ocurre este hermanamiento entre ciudades, a veces entre regiones, a veces, como veremos más tarde, hay otros tipos de colaboración que se realiza por iniciativa de las administraciones locales, pero que tiene la última intención de lograr la colaboración entre los países a nivel central. Puede verse como una vertiente de las relaciones internacionales, por lo tanto, al final se van a estudiar temas bastante similares cuando se estudia la paradiplomacia que cuando se estudia la diplomacia central desde la perspectiva de los gobiernos centrales, que los temas que se tratan son bastante similares, lo único diferente son los actores involucrados en esta. Y un tema importante que veremos más a lo largo de esta presentación, que es un poco un resumen del estudio organizado, eh, se, históricamente se ha estudiado más en contextos occidentales que en contextos orientales y más específicamente que en el contexto chino, del que ha habido poca literatura al respecto hasta muy recientemente, que es cuando más interés ha cobrado este tema en la investigación científica. Y como último apunte de esta definición general de paradiplomacia antes de entrar en el contexto chino, también podría apuntar que que tiene cada vez un peso mayor, que cada vez lo que hacen las administraciones locales a la hora de establecer relaciones internacionales tiene una mayor y mayor importancia que lo que hacen los gobiernos centrales, aunque siguen teniendo la mayor parte de la voz generalmente los gobiernos centrales. El caso chino concreto es un caso en el que debido al Estado centralizado chino, que es un Estado con bajos niveles de autonomía político-administrativa, aunque con amplios niveles de autonomía fiscal, en general la paradiplomacia va a estar condicionada porque la mayor parte de las acciones, tanto en el hermanamiento de ciudades, como mencionamos antes, como en colaboraciones entre regiones de la propia China y de otros países, va a estar siempre alineada a los intereses del gobierno central. En algunos países occidentales,
cuando hablamos de paradiplomacia, se puede entender que, que las administraciones locales, digamos, tienen una iniciativa diferente a la de los gobiernos centrales. Tienen unos intereses separados, pueden tomar una serie de decisiones que puede que el gobierno central no esté de acuerdo con ellas, o pueden tomarlas de manera directa para atacar al gobierno central, mientras que en el sistema chino, en general, la habilidad de realizar una paradiplomacia independiente sería un poco menor, pero al mismo tiempo esos intereses económicos, esos intereses diferenciados siguen existiendo en la esfera económica. Es decir, que la mayor parte de la paradiplomacia que vamos a hacer de manera independiente por su propia iniciativa los gobiernos locales van a ser en aspectos económicos, para atraer inversiones, para mejorar relaciones comerciales con un país o con una región generalmente que ya tiene un buen trato económico, para favorecer la colaboración público-privada entre empresas chinas e internacionales y entre las administraciones regionales y empresas internacionales, mientras que en el tema en los aspectos más políticos, de establecer relaciones entre países, siempre estarían, eh, digamos, controladas por el gobierno central, ¿no? Un ejemplo de esto sería en el tema del hermanamiento de ciudades, que se suele usar más en el sentido de tratar de reforzar conexiones entre países que atraer inversiones de manera directa, al menos en el contexto chino. Estos hermanamientos entre ciudades están controlados por la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero, que es una organización no gubernamental, pero con cierto control central y que opera en todo el país al mismo tiempo. No sé, que las ciudades no tienen completa independencia a la hora de establecer estas relaciones. Si bien, por supuesto, lo hacen por su propia iniciativa, bajo cierto límite, necesitan autorización para establecer este tipo de relaciones. Pasando a la historia de la paradiplomacia china, que sería un poco resumir las diferentes fases que ha tenido, dado que este ha sido uno de los países en los que más ha cambiado el rol que ha tenido en los últimos años. Esto se debe principalmente a que antes de los 90 eh, el aspecto de la paradiplomacia china no era tan potente como lo es ahora. Y esto es parcialmente debido a que, como se mencionó antes, en todos los países el rol de la paradiplomacia ha ido aumentando, cada vez es más importante estas relaciones mantenidas por las administraciones locales como otros países, pero también por los factores de la creciente descentralización de China desde las reformas realizadas a finales de los años 80 y durante los años 90, que llevaron a un amplio nivel de descentralización fiscal, que también implica una descentralización paradiplomática y mayor habilidad para que los gobiernos locales tomen sus propias decisiones en esta esfera internacional, particularmente en el aspecto económico, como mencionábamos anteriormente. Eh, Inicialmente, China, como acabo de mencionar, iba un poco más atrás que otros países en el aspecto de la paradiplomacia, y originalmente, cuando hablamos de paradiplomacia y la mayor parte de la literatura que existe al respecto, en el contexto chino, hablamos más de cómo otros países eh, realizan interacciones con China que cómo China las realiza con otros países de manera activa. Por ejemplo, cuando Japón mm, quiso establecer relaciones formales con China en los 70, poco después de que la administración Nixon lo hiciese en Estados Unidos, en primer lugar trataron de establecer contacto mediante el alcalde de Tokio, Ryokichi Minobe, en lugar de usar el gobierno central para tal operación. Y poco después de que estas relaciones formales fuesen establecidas en 1932, el año siguiente, el primer hermanamiento de ciudades sino-europeo, que fue entre la ciudad china de Tianjin y la japonesa de Kobe, parcialmente por esta regularización de las relaciones que acaba de ocurrir y también por una acción diplomática. Por otro lado, una vez que pasamos de esta etapa inicial, en la cual China no tiene demasiada actuación de su esfera paradiplomática, parcialmente por esta descentralización, el papel de la paradiplomacia continúa incrementando debido a todas estas reformas políticas, y cada vez las regiones y ciudades chinas, las provincias chinas, las regiones autónomas y las administraciones más locales, como las ciudades, realizan una mayor labor de establecer estas relaciones paradiplomáticas. Se les permite más por este aspecto de descentralización, y hay mayor interés en que esto ocurra porque la importancia en relaciones internacionales de China continúa aumentando y cada vez tiene que mantener relaciones con un mayor número de países.
tiene un mayor número de vertientes por el crecimiento de su economía, el comercio también aumenta y hay muchas relaciones vitales que, que el gobierno central se da cuenta de que puede mantener con mayor facilidad si lo hace por medio de estas administraciones locales que por la administración central y por lo tanto continúa incrementando. Y por último, en las últimas décadas vemos cómo esto ha continuado aumentando y cómo tal vez una de las principales dinámicas nuevas que aparece, particularmente desde que entramos en el siglo XXI, es que algunas provincias eh, desarrollan una paradiplomacia incluso más avanzada que la que veíamos en los años 90, con cada vez mayor independencia, particularmente en el aspecto económico, como mencionamos, y de especial mención serían provincias costeras como son Fujian o Zhejiang, y las provincias en la región de la cuenca del río Mekong, o sea, las que fronterizas con Indochina, ¿no? Como podría ser la provincia de Yunnan o la región autónoma de Guangxi. Finalmente, mencionaré unas cuantas conclusiones sobre que llego acerca de lo que suele existir, digamos, como el consenso académico que hay respecto a las ventajas y desventajas que tiene que tiene el uso chino extensivo de la paradiplomacia, ¿no? Que es un uso que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que se centra sobre todo en el aspecto económico y que cada vez es mayor, pero que al mismo tiempo no permite esta gran independencia a nivel político, solo en el económico. Y es que en general se considera que, aunque por un lado la capacidad de establecer estas relaciones se ve, se ve aumentada por el hecho de que lo pueden hacer las administraciones locales de manera independiente, y por otro lado esto también le permite a China comprobar qué estrategias funcionan mejor y cuáles funcionan un poco peor, eh, tratando, digamos, esta paradiplomacia y la manera diferente en la que la hacen algunas provincias de otras o algunas ciudades de otras como una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Que seleccionen en sí mismas las que son más efectivas con este tipo de ideas, no teniendo que usar la diplomacia central una única estrategia, sino pudiendo diversificarse en múltiples. Pero, por otro lado, el hecho de que se permita un alto nivel de autonomía y un alto nivel de autonomía fiscal especialmente, también me ha llevado a múltiples escándalos de corrupción a nivel local, relacionados con otros escándalos de corrupción, también relacionados con el alto nivel de independencia fiscal de las provincias y regiones chinas, ¿no? Otro ejemplo de esto sería el aspecto de la deuda pública que tienen algunas regiones específicas, que se ve agrandado por aspectos del dinero que eh, gastan en el tema de la paradiplomacia y en establecer relaciones con otros países. Esto es especialmente notorio en las regiones de la cuenca del Mekong que mencionábamos anteriormente, en Yunnan y Guangxi, donde hay el mayor número de escándalos de corrupción, parcialmente por las relaciones súper específicas que mantienen estas regiones con otros países de Indochina, también por la mala situación económica de las provincias, pero esto sería como la desventaja principal que tiene esta estrategia que realiza China en los últimos años. Y finalmente, en base a estas desventajas y un poco como proyectando en base a la historia que tenemos de antes, eh, cabría plantearse cuál podría ser el futuro de la paradiplomacia china, ¿no? Cómo podría continuar evolucionando en las décadas siguientes. Por un lado, el hecho de que la centralización política de China haya aumentado, especialmente en la última administración de Xi Jinping, podría llevar a que la paradiplomacia pudiese ser limitada, pero sin embargo, a pesar de que ha habido un aumento de la centralización, parcialmente por problemas, como los ya mencionados, de la deuda o escándalos de corrupción locales, que el gobierno central ha querido limitar lo más posible. Lo cierto es que el gobierno central no parece estar centrándose demasiado en limitar la independencia de las regiones y provincias a la hora de llevar a cabo esta paradiplomacia más o menos independiente en aspectos económicos, sino que en general, cuando hablamos de centralización fiscal en los últimos años en China o de los intentos que se han realizado por controlar los aspectos más independientes del sistema político a nivel local, rara vez se centra estos intentos en limitar el rol paradiplomático. Y por otro lado, el hecho de que cada vez haya una mayor importancia de la paradiplomacia también limita esta posibilidad de que se reduzca la independencia de las provincias, porque no es solo que China
no decida limitar esta independencia por diferentes motivos económicos, sino que a nivel global la importancia para la diplomacia en todos los países sigue aumentando, de modo que no es fácil ir en contra de esta tendencia global, ¿no? No, no sería algo sencillo de hacer, incluso aunque existiese esa voluntad centralizadora. Y básicamente esto sería todo, como los resúmenes principales del estudio redactado. Muchas gracias, Mateo. Este es uno de los temas, desde mi perspectiva, más interesantes, las relaciones entre el gobierno central y las provincias o las regiones administrativas, y que pues menos se estudia, y qué bueno que pues hemos tenido una presentación que aborda estos temas. A continuación, vamos a tener egresada de la Maestría en Cooperación Internacional del Instituto Mora, como le decimos familiarmente. Está, esa H siempre es misteriosa, si es Helen o Ellen Librada Morales Piñeiro. Ella nos presenta proveedores del sur global en reposicionamiento, el caso de China y la cooperación triangular. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor. Pues este trabajo es el resultado de mi investigación de maestría en el Instituto Mora, como bien menciona, donde pues se estudió, ¿no?, el caso de China y la cooperación triangular. Ahora, me gustaría comenzar diciendo que si bien la cooperación triangular es un pequeño componente de toda la acción integral de China en cooperación, considero que la relevancia de estudiarlo está dado en el tipo de relacionamiento de asociaciones inclusivas que promueve la cooperación triangular y que constituye una vía alternativa para optimizar la entrega y la asistencia exterior de los países proveedores. La siguiente, por favor. Esta es pues la agenda de los temas que les voy a compartir hoy. Y para comenzar, la siguiente, me gustaría hacer algunas consideraciones generales sobre la arquitectura de cooperación internacional para el desarrollo, también pues conocida como régimen internacional de la ayuda. Estamos ante una arquitectura que fue establecida prácticamente en 1945, es una de las piezas claves del ordenamiento de posguerra, que tiene a la ayuda oficial al desarrollo como su principal instrumento y al Comité de Ayuda al Desarrollo como su actor clave. Han estado presentes siempre los paradigmas clásicos de cooperación, norte-sur y sur-sur, pero ya para 1978, con la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires, se introdujeron las primeras nociones sobre la cooperación triangular. Lo veremos más adelante. Pero la verdad es que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es la que le ha dado un gran impulso a la implementación de los esquemas triangulares. En los años 90 ya el sistema comienza a dar los primeros signos de lo conocido como fatiga de la ayuda, o sea, la ineficacia del paradigma tradicional norte-sur para solventar los problemas globales acuciantes, y por tanto se impone la necesidad de redireccionar la mirada hacia ciertos proveedores que en el pasado eran receptores netos de ayuda oficial al desarrollo, pero para ese entonces ya habían acumulado experiencias y buenas prácticas que podían compartir con otros socios en condiciones similares. Es lo que conocemos como los proveedores del sur global. Ahora, ¿puede ser China considerada proveedor del sur global? La siguiente. Realmente, pues es un tema que causa mucho debate en la academia. Si uno se posiciona desde la mirada hacia China, como su inserción en cadenas de valor internacional, su desempeño en comercio, inversiones, sus aspiraciones de gran potencia en política exterior. Pero yo me gustaría retomar dos principios de la cooperación china. Uno, el beneficio mutuo, o sea, en tanto beneficia al receptor, beneficia al desarrollo nacional de China, y el otro es responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo creo que China ha hecho un uso muy pragmático de estos dos principios para proteger su identidad del sur global y para presentarse tal cual como un proveedor de cooperación sur-sur. Para este trabajo, China está siendo considerado proveedor de cooperación sur-sur. La siguiente, por favor.
La diapositiva esta nos permite visualizar la magnitud de esa cooperación en términos de financiamiento, de proyectos, modalidades. Yo creo que China es el más grande auspiciador de iniciativas globales en materia de cooperación y desarrollo. Posee una cooperación multiforme, además de instrumentos financieros y de bancos de política como Exim Bank y Banco de Desarrollo de China que están detrás de esa cooperación que pues no deja de ser un instrumento de su política exterior. ¿Por qué le llamamos proveedor en reposicionamiento y no, digamos, emergente? La siguiente, por favor. Esta línea de tiempo, que es de elaboración propia, nos permite visualizar en 4 etapas cómo ha evolucionado la cooperación china y algunas de sus características por etapas. Ciertamente yo considero que la tercera etapa es el despegue de la cooperación china y que ahora estamos aconteciendo en una cuarta etapa donde ese sistema se está optimizando, pero estamos viendo prácticamente a China proveyendo financiamiento desde la propia fundación de la República Popular. No voy a decir que en ese momento financiamiento, pero sí asistencia técnica. Por tanto, no podemos hablar de una emergencia, sino más bien un actor que se reposiciona en la actividad de cooperación con sus características sui generis y con pues una actuación, digamos que diferente. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos ocupa, que es el tema de cómo es China un agente de cooperación triangular. ¿Qué es la cooperación triangular? Pues bueno, detrás de ella hay todo un debate a niveles técnicos y conceptuales. Aquí hay referentes del norte global, del sur global, de agencias multilaterales. Incluso hay académicos que consideran que el valor añadido de la cooperación triangular es fomentar espacios de diálogo y negociación entre actores que pueden tener una muy compleja relación en otros planos. Esta es la definición que nos da Naciones Unidas, asociaciones, y me quedo con esta idea, asociaciones donde participan socios de distintos niveles de desarrollo, que son capaces de alguna manera, maximizar sus fortalezas para, pues, digamos, maximizar el beneficio hacia el país receptor o beneficiario, o los socios beneficiarios, porque un esquema triangular no tiene que ser necesariamente de 3 socios. La siguiente, por favor. Ahora, estas, digamos, aseveraciones que comparto con ustedes son el resultado de la observación y recopilación de datos de 43 proyectos de cooperación triangular en los que China se involucró del periodo 2011 a 2022, que están mapeados en una base de datos. Al final les voy a dejar como la liga de conexión que pueden consultar esta base de datos para, de alguna manera, nosotros ver que China no participa de manera tan reciente en la cooperación triangular, es algo que viene ejerciendo desde hace tiempo, desde la década de los 80 aproximadamente, de la mano de agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, principalmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para la Agricultura y Alimentación. No había una postura oficial de China sobre la modalidad, pero en el año 2021, con el lanzamiento del tercer libro blanco sobre la actividad de cooperación, pues se deja ver unas, digamos, primeras nociones, ideas ya más bien oficiales sobre la cooperación triangular. En su concepción, esta modalidad, en la concepción de China, está estrechamente vinculada a la cooperación multilateral y lo considera una forma de diversificar por otras vías no convencionales, digamos, más allá de la cooperación bilateral, la entrega de la asistencia y la cooperación. Sin embargo, en el discurso político ellos manejan otros conceptos como trilateral, tripartito, asociados a la modalidad. No se advierte una diferencia connotada en lo que se entiende, digamos, en la práctica, vamos a decir que occidental por triangular, más bien estamos hablando de una traducción aquí, pues, del chino mandarín. La siguiente, por favor. De la observación de los proyectos, pudimos como crear este concepto de cooperación triangular para China. O sea, es un esquema entre China, al menos un donante tradicional, o sea, un donante del Comité de Ayuda al Desarrollo y o, porque pueden participar indistintamente, una organización internacional en beneficio de uno o más países en desarrollo. En estos esquemas triangulares, China contribuye de diversa manera. Puede aportar recursos financieros, bienes materiales, asistencia técnica y know-how, conocimiento, y o transferir tecnología. Esto es caso a caso. Bueno, lo siento, creo que no están viendo mi presentación ahora mismo, ¿no? Está la Ok, presentación.
Gracias. Ok, entonces, pues este concepto es el que, a partir de él, fue que se produjo la observación de estos proyectos de cooperación recopilados en la base de datos. La siguiente, por favor. Podemos entonces concluir que China ciertamente privilegia trabajar con las Naciones Unidas más que con los donantes del CAT. Estas son algunas de las agencias con las que más se ha involucrado. Y considero que es que pues, la participación de Naciones Unidas en un esquema triangular le aporta legitimidad a la cooperación china. Y muchas de estas agencias han servido de plataformas para darle una mayor visibilidad a las experiencias chinas de desarrollo que han tenido resultados, digamos que connotados. Este es el caso, por ejemplo, de la FAO y sus centros de demostraciones agrícolas que le dan una gran visibilidad a experiencias chinas en agricultura como pues los esquemas de arroz híbrido y su impacto en la seguridad alimentaria. No obstante, sí han existido esquemas triangulares con donantes tradicionales en el periodo 2011-2022. Por ejemplo, estas son algunas de las asociaciones y yo creo que una de las más interesantes es China, Estados Unidos, Timor-Leste en agricultura. Pues si me preguntan, ¿en el futuro es posible un ejemplo o un esquema de cooperación triangular con Estados Unidos? Pues la verdad que el contexto en el que estamos asistiendo ahora mismo con la retirada de la USAID ha significado pues un golpe a toda la arquitectura de la ayuda y pues las complejas relaciones entre China y Estados Unidos. Los esquemas triangulares son particularmente sensibles a presiones políticas externas, a ausencia de voluntades políticas, porque están, o sea, es un proceso que se negocia, se implementa y se monitorea entre varios actores. Pero no obstante, existe el precedente, pasó, está. Hacia los socios en desarrollo, o sea, hacia el mundo en desarrollo, la cooperación triangular le permite a China profundizar asociaciones estratégicas por vías no convencionales. Por favor, la otra diapositiva. La otra diapositiva es una compilación de todos los socios en desarrollo que se beneficiaron de los proyectos triangulares de China en el periodo 2011-2022. Con la gran mayoría de ellos, China tenía establecido previamente una forma de asociación estratégica. Y sabemos que las asociaciones estratégicas son una pieza medular de la política exterior de China. O sea, que tienen diferentes niveles, diferentes características, diferente naturaleza, atributos, pero la verdad es que se erigen como pues, una poderosa red global que contribuye a la consecución de los objetivos de China de política exterior por área geográfica. Y aquí estamos viendo una modalidad de cooperación que ha contribuido a la profundización de estas asociaciones estratégicas. La siguiente, por favor. Los proyectos triangulares realmente son proyectos pequeños en cuanto a montos de financiamiento. Son financiados a través de donativos. Los donativos son finanzas públicas. Por tanto, aquí no va a haber un gran proyecto de infraestructura que es el matiz de economía, inversiones, proyectos de infraestructura que tiene la cooperación bilateral. Por tanto, aquí no se va a ver un contratista internacional de construcción e ingeniería, o sea, de las grandes empresas chinas constructoras, salvo algunos casos puntuales. Los proyectos triangulares chinos se centran en la atención a las necesidades de los beneficiarios y a generar medios de vida sostenibles en sectores claves, sectores donde China ya ha acumulado prácticas en la ejecución de su propia Estrategia Nacional de Desarrollo. La siguiente diapositiva es una gráfica de pastel basada en la base de datos, la cual nos permite corroborar que ciertamente el 31% de los proyectos se centró en agricultura y seguridad alimentaria, que es un área donde China es un referente a nivel internacional. Y aquí, muy brevemente, he de destacar el papel que ha desempeñado una facilidad financiera creada por China, que es el Fondo China FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un organismo multilateral especializado que auspicia con montos de financiamiento pequeños, porque son donativos, proyectos de cooperación sur-sur y triangular con experiencias chinas de desarrollo. De manera general, para concluir, pues ciertamente aquí en el análisis de la cooperación triangular, cuando estamos viendo un proveedor como es China, pues se mezclan ideas desde los estudios del desarrollo, desde la cooperación internacional, desde las relaciones internacionales, para ver el fenómeno lo más integral posible. Pero de manera general, yo me gustaría aportar 4 conclusiones. La siguiente, por favor. Y es que la cooperación triangular china, pues ya dejó su fase, digamos, como embrionaria de preparación. Se avanza en ella, pero de manera gradual, con cautela. Nunca vamos a ver una cooperación triangular
al mismo nivel de la cooperación de gobierno a gobierno, porque eso es otro tema. La cooperación triangular sí brinda espacio para que actores no tradicionales de la cooperación china participen, como los centros de investigaciones, la academia, las organizaciones y fundaciones de la Sociedad Nacional China, están participando de estos esquemas, a diferencia de lo que sucede en la cooperación de gobierno a gobierno. Y pues ya para terminar, solo me gustaría decir que es una vía mediante la cual China transfiere y o comparte experiencias de desarrollo. Por tanto, aquí se está gestando una agenda de desarrollo que China transfiere hacia otros socios. Y yo sí considero que en el corto mediano plazo pueden haber nuevas asociaciones triangulares entre China y principalmente las agencias y los fondos de Naciones Unidas. Creo que en el futuro, en el corto mediano plazo, lo vamos a ver. Muchas gracias y pues les dejo una liga que pueden consultar, que es pues esta investigación en extenso con la base de datos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Este es uno de los temas de mayor incertidumbre, pero que va a cambiar aún más en los próximos meses, sobre todo a partir del, pues, ¿cómo llamarle?, del desequilibrio que trae consigo el desmantelamiento de, al menos parcialmente, la forma en que Estados Unidos mandaba fondos, muchos fondos a diferentes países para temas muy disímiles. Lo más famoso, pues, es la desaparición, al menos como la conocíamos hasta ahora, de la USAID, y el fortalecimiento, pues, que no automáticamente, pero que sí es previsible que los diferentes mecanismos, formas de cooperación que hace China se podrían fortalecer. Muchísimas gracias. Antes de continuar, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, ya llegaron algunas y al final las vamos a transmitir para nuestros colegas que ya pueden ir viendo. A continuación, David Jaramillo, que tiene diferentes especialidades ligadas a la administración de empresas, por ejemplo, y estudios tanto en España como en la Universidad de Dinamarca, nos va a hablar, o su trabajo se titula La problemática de Afganistán, el rol de China después de la toma de poder de los talibanes. Adelante, por favor. Supongo que tienes tu micrófono apagado porque no te estamos escuchando. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, gracias. Vale, creo que igual estaba unos centímetros hacia arriba. No, disculpad. Bueno, lo primero, bueno, agradecer a Francisco Javier por la presentación. Y como él ha mencionado, mi formación académica es un poco diversa, pero en los últimos años he ido expandiendo mi interés y acabo de finalizar un máster en Relaciones Internacionales. En esta presentación lo que quiero es mostrar cómo China ha interactuado con Afganistán en los últimos años. Tanto China como Afganistán son dos países que podemos denominar como únicos. En este simposio entiendo que todo el mundo está interesado en China, ya sea en su dimensión económica, política o cultural, mientras que Afganistán puede ser un poco más desconocido. Afganistán tiene la peculiaridad de bordear regiones o varias regiones como la de Asia del Sur, Asia Central y Oriente Medio, pero no llega a pertenecer a ninguna de ellas, pero se ve influenciado por todas ellas. Bueno, la siguiente diapositiva. Histórico. En 2001, a causa del atentado del 11S, Estados Unidos inició la guerra contra el terrorismo que llevó a la caída del Emirato Islámico de Afganistán, establecido por los talibanes, de una serie de gobiernos afganos apoyados por Estados Unidos, que tuvieron que hacer frente a los talibanes y otros grupos armados que se les oponían. La guerra de Afganistán se suponía que iba a ser corta, pero ha acabado siendo la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump, el gobierno de Estados Unidos decidió buscar una salida al conflicto
lo que llevó al Acuerdo de Doha de 2020, en el que Estados Unidos se comprometió a retirar sus tropas de Afganistán. Esta retirada, que empezó sobre mayo de 2020, al mismo tiempo una ofensiva talibán que acabó con la caída del gobierno de Ghani, del actual segundo Emirato Islámico de Afganistán. De momento, ningún Estado ha reconocido a este gobierno, al gobierno talibán oficialmente, pero la mayoría de los actores globales han decidido establecer algún tipo de relación con los talibanes. En particular, China es uno de los estados que más se ha mostrado dispuesto al gobierno talibán. La siguiente diapositiva. Como dice la cita de Buchanan a Weber, las amenazas de seguridad viajan más fácilmente en distancias cortas que en distancias largas. Por eso resulta interesante estudiar el caso de Afganistán, ya que China no puede desentenderse fácilmente de él. La estabilidad de Afganistán es importante para China, no ya tanto por la estrecha frontera que comparten en común, sino por las inversiones de China que tiene, sobre todo en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, en las regiones que bordean Afganistán, sobre todo en Pakistán. La siguiente diapositiva. El enfoque de China en muchos problemas diplomáticos de relaciones internacionales se ha descrito como un enfoque. Para el caso que nos ocupa, la actitud de China se puede describir como una combinación de pragmatismo y cautela. Pocas semanas antes de la toma de Kabul por los talibanes, podemos observar que China mantuvo contacto tanto con el gobierno de Ghani como con los talibanes, intentando mantener unas buenas relaciones con ambos. Por un lado, recordando a Ghani la posición tradicional de China, que es la de apoyar una solución al problema liderada por los afganos. Y por otro, enfatizando a los talibanes la principal preocupación de China, que es la de evitar que el territorio afgano se convierta en una base para grupos que realicen ataques contra China. Durante la toma de Kabul, China mostró su disposición a establecer o continuar su relación con los talibanes mediante tener la embajada abierta. Pero eso no quita que también mantuviera actitudes cautelosas como la de evacuar a unos 200 ciudadanos chinos que estaban en el país unas semanas antes, y también que durante las discusiones sobre Afganistán, muchos politólogos en el sobrenombre de Afganistán como cementerio de imperio, como una manera de mostrar cautela sobre qué pasos tomar sobre esta situación. En la siguiente diapositiva. Poder, hay dos hechos significativos en 2023. Un embajador en Afganistán ante el nuevo gobierno talibán, y también en el primero en aceptar un embajador nombrado por los talibanes. Aunque oficialmente no ha expresado que, oficialmente China no ha expresado que haya cambiado su posición respecto y sigue sin reconocerlo oficialmente, pero se da esta separación con los hechos o este hecho significativo porque otros estados han preferido utilizar la figura de Sart Affairs en vez de embajador para su máximo representante diplomático, precisamente porque esta otra figura no implica tener que presentar cartas credenciales que reconocen. La problemática perdón, la problemática, la problemática de Afganistán se ha discutido en múltiples reuniones multilaterales. Entre ellas destaca la de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países vecinos de Afganistán. Aunque los talibanes no participan en esta reunión, China se ha encargado de imitarlos en estas reuniones. Primero, en la tercera reunión que se realizó en Tunxi, en China, en 2022, también a la cuarta reunión en Samarkand, en Uzbekistán, en 2023, también los ha invitado a la quinta reunión que está planeada en Ashgabat, en Turkmenistán, que debería haberse producido en 2024, pero aún está pendiente. Evidentemente, China los está invitando a reuniones paralelas que se realizan al mismo tiempo que la reunión principal, pero aún así China está intentando mantener contacto con los talibanes y involucrarlo en estas reuniones multilaterales. Luego, la próxima diapositiva.
La vuelta al poder de los talibanes supuso una reducción de las ayudas de los gobiernos occidentales, también la congelación de los activos en el extranjero del gobierno afgano, sobre todo por parte de Estados Unidos, y una contracción importante de la economía afgana. Por ejemplo, en 2021 fue de un 20%. El gobierno chino ha intentado mitigar la inestabilidad económica impulsando el comercio con Afganistán mediante un trato arancelario preferente de los bienes afganos. Se han ido reduciendo los aranceles en la mayoría de los bienes afganos hasta suprimirlos completamente el año pasado. No obstante, las exportaciones de China a Afganistán se han ido incrementando mucho más que las importaciones, tanto en valor absoluto como en relativo. Las importaciones incluso descendieron ligeramente en 2022 respecto a 2021. Luego, en la próxima diapositiva, podemos ver lo que son las principales importaciones de China o desde Afganistán a China. Y el 94,9% de estas importaciones en 2023 pertenece a una sola categoría, a la categoría de frutos o de frutas y frutos secos comestibles. Esta categoría empezó a ser significativa en 2018, cuando se inauguró la que es conocida como la Ruta de los Piñones. Es decir, no es una iniciativa nueva, ha sido incluso considerada en el pasado, antes de la toma de poder de los talibanes, como una iniciativa de gran éxito para ayudar al desarrollo de Afganistán. Al menos así ha sido descrita como la principal iniciativa china por las autoridades chinas. Y esto, en las próximas diapositivas, podemos ver que esta es la norma general. Entonces, si vamos a la próxima diapositiva. Precisamente lo que estaba mencionando es que la mayoría de iniciativas económicas son una continuación de antiguas iniciativas que por motivos diversos o motivos de seguridad no prosperaron en su día. Algunos de estos ejemplos son las conexiones ferroviarias como la de Nantong cerca de Shanghái a Hayratán, que es una ciudad cerca de la frontera de Uzbekistán. Se ha inaugurado o reinaugurado 3 veces. También la iniciativa más grande en sí dentro que parece una inversión económica dentro por una empresa china en Afganistán, la extracción de petróleo en la cuenca de Amu Darya, que en 2023 se asignó a la compañía de petróleo y gas de Asia Central de Xinjiang. Pero esta iniciativa no es en sí nueva, sino que ya en el gobierno anterior, bueno, no en el gobierno anterior, en el anterior, en el gobierno de Karzai, esta ya se asignó en 2012, y vale, veo que el año está mal ahí. Vale, se asignó en 2012 a la Corporación Nacional del Petróleo de China, pero por motivo de seguridad esta extracción no pudo avanzarse porque el trato que habían realizado CNPC con el gobierno de Karzai no incluía a los grupos que tenían control sobre esa zona. Y luego también la conocida iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda. Los talibanes se han mostrado dispuestos o bastante interesados en esa iniciativa, conectando a Afganistán al corredor económico chino-pakistaní. De momento, las autoridades chinas se han mostrado cautelosas al realizar inversiones de este tipo en infraestructura a largo plazo en Afganistán y no ha habido un progreso en este sentido. Entonces, estos proyectos bajo esta iniciativa aún están pendientes. En la próxima diapositiva, ya para resumir un poco esta presentación, China mantiene hoy en día relaciones diplomáticas sin ninguna diferencia práctica con las que mantiene con gobiernos reconocidos oficialmente, aunque ha evitado reconocer o realizar lo que sería el último paso, que es el de reconocer oficialmente al gobierno talibán, y también muestra una cautela para no intentar abordar el problema solitariamente, sino que está participando en la mayoría de reuniones multilaterales sobre la situación de Afganistán, también tomando una posición, realizando estas reuniones en China, y sobre todo con los vecinos, con los estados vecinos de Afganistán y también con actores globales, como principalmente con Rusia. Y también se han iniciado nuevas iniciativas económicas para ayudar a estabilizar a Afganistán en la dimensión económica, pero estas iniciativas no son en sí realmente nuevas, sino que son una combinación de antiguas iniciativas que no prosperaron
por motivos diversos, en la mayoría de casos, se puede asociar a motivos de seguridad. Vale, ya esto era todo. Ya, intento agradecer por estar aquí en el sitio. Muchas gracias, David, muy interesante. El caso de Afganistán tiene, a pesar de que tiene una frontera extremadamente corta con China, pues simplemente por cuestiones de, ¿cómo llamarle? Pues de Históricas. no, pues sobre todo estoy pensando en el aspecto identitario, en el aspecto étnico, religioso, en fin, muy interesante, muchas gracias. A continuación tenemos a Jorge Antonio Chávez, él tiene una ponencia que se titula El rol de China en la normalización de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Jorge Antonio pues tiene estudios en instituciones de Europa, de México, Asia, en fin. Seguramente será muy interesante su presentación. Adelante, David. Sí, ¿qué tal, Francisco? Buenos días. No sé si pudiera proyectar directamente mi presentación. A ver. Ya, ¿la pueden ver? Muy bien. Entonces comienzo. Bueno, buenos días. Mi presentación es sobre el rol de China en la normalización de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Primero quería hablar brevemente sobre el contexto estratégico regional previo al proceso de normalización. Tenemos que entender que ha habido una dinámica de desorden regional por el impacto de la primavera árabe y la manera en la que dislocó la política interna y generó o atizó una serie de conflictos en la región. Recordemos lo que sucedía en Siria, lo que sigue sucediendo en Yemen y en Libia, países que han estado enfrascados en guerras civiles intestinas muy complejas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también la orientación de política exterior y de seguridad, el principal actor de seguridad en la región, que eran los Estados Unidos, y su apuesta tras asumir durante la administración Obama esta orientación de política exterior del rebalance estratégico o del pivote hacia Asia, a través del cual Estados Unidos preconizaba para sus intereses de seguridad nacional y de política exterior, sobre todo el este de Asia, entendiendo que ya estaba enfrascado en una competencia sistémica con la República Popular China. Y en tanto Estados Unidos había ya ganado autonomía en materia energética, dependía menos del petróleo del Medio Oriente y por lo tanto la importancia relativa del Medio Oriente se reducía. Por lo tanto, Estados Unidos estaba impulsando una política de offshore balancing que implica transferirle la responsabilidad de seguridad a los socios locales y reducir su propia presencia en materia de seguridad y defensa en la región. De hecho, los acuerdos de Abraham que Estados Unidos impulsa para tratar de impulsar la normalización de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel jugaban dentro de esta lógica. Y eso impulsó a que países como Arabia Saudita buscaran profundizar y diversificar sus relaciones con otras potencias y en concreto con China, pues hubo un fortalecimiento muy importante. Concretamente, ¿cómo se da la ruptura de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita? Hay que considerar que el 2 de enero del 2016, el gobierno de Arabia Saudita decide ejecutar al connotado clérigo chiita Sheikh Nimr al-Nimr y a otras 47 personas bajo cargos de terrorismo. El ayatolá Ali Jamenei, quien es el líder supremo de la República Islámica de Irán, señaló en ese momento que Arabia Saudita sufriría una venganza divina por acabar con la vida del clérigo y de sus seguidores. Y a ello siguieron protestas violentas en Teherán, la capital de Irán, que implicaron la incursión de manifestantes en la sede diplomática saudí en dicho país, lo cual, por supuesto, representa una violación del derecho diplomático consuetudinario y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1963, que plantea que los locales diplomáticos son inviolables y que establece la responsabilidad del Estado receptor de evitar intrusiones en los locales diplomáticos y de protegerlos. Luego de ello, brevísimamente, pues se da la ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. ¿Cuáles fueron los obstáculos para lograr un acercamiento entre ambas potencias? Yendo por lo estructural, tenemos que considerar que no siempre
las relaciones entre Arabia Saudita e Irán fueron malas. De hecho, pues existió esta estructura de los pilares mellizos luego de que el presidente Nixon abrazara esta doctrina Guam o la doctrina Nixon a fines de los 60 y en el Medio Oriente se configura esta estructura de los pilares mellizos de cooperación entre Irán y Arabia Saudita. Y esta cooperación se rompe con el surgimiento de la revolución iraní y se lleva a cabo una pugna por el liderazgo del Medio Oriente. Luego, posteriormente, también hubo posturas contrapuestas en conflictos regionales como el de Siria, donde Irán apoyaba al Assad y Arabia Saudita apoyaba facciones contrarias, lo que sucede hasta el día de hoy en Yemen y en Libia, y en ambos conflictos estas potencias regionales apoyaban a facciones contrapuestas. Arabia Saudita veía a Irán como una potencia revisionista que fomentaba el desorden a través de actores no estatales, principalmente armados. En la medida en que Irán contaba, bueno, sigue contando, aunque debilitado, con una estrategia de defensa avanzada a través del llamado Eje de la Resistencia, que es una red de grupos armados que Irán creó luego de la invasión iraquí, basándose en la concepción de la simetría de poder de cara a Estados Unidos e Israel, que son potencias nucleares que tienen una presencia importante en el Medio Oriente, y a la simetría en materia convencional de cara a Arabia Saudita. Consciente de esa simetría, Irán entendía que tenía que desarrollar una estrategia de defensa avanzada que le permitiera ganar profundidad estratégica, es decir, distancia entre su territorio, sus centros neurálgicos de poder y las líneas enemigas potenciales o reales. Y por ello, Irán apoyó a movimientos armados como Hezbollah, pero también a Ansar al-Allah o los hutíes, que realizaron ataques en contra de infraestructura petrolera saudí. Y por su parte, Irán ve a Arabia Saudita como un rival regional que facilita la presencia de potencias extrarregionales en las dinámicas políticas y de seguridad del Medio Oriente, cuando uno de los objetivos de la política de defensa de Irán es expulsar a los Estados Unidos, que cuenta con más de 10 bases y con más de 40.000 soldados en la región del Medio Oriente. Pero si estos fueron los factores que dificultaron el acercamiento, ¿qué factores los propiciaron? En primer lugar, tenemos que considerar el impacto económico de la salida de Estados Unidos del JCPOA, este acuerdo nuclear con Irán, y la política de máxima presión sobre Irán a través de las sanciones económicas que impulsa Estados Unidos, que generaron grandísimas tensiones sociales y económicas en la interna de Irán y que comprometieron su capacidad de financiar esta red de grupos armados en países vecinos. Por otro lado, estaba la voluntad de Arabia Saudita de estabilizar su relación con Irán ante la percepción de menores garantías de seguridad de parte de Estados Unidos en el marco de esta estrategia de offshore balancing y de pivote hacia Asia Oriental. Arabia Saudita también consideraba que lograr un modus vivendi, un acuerdo con Irán, iba a permitir impulsar su estrategia de transformación económica, social y tecnológica a través de la Visión 2030. ¿Cómo se da el proceso de normalización? En primer lugar, tenemos que considerar que hubo esfuerzos de dos países de la región, concretamente de Irak y de Omán, y en estas reuniones que comienzan en abril del año 2021, participaron los jefes de los servicios de inteligencia, figura habitual cuando no hay relaciones diplomáticas, funcionarios diplomáticos y miembros de otras agencias de seguridad y las Fuerzas Armadas. Pero tras 5 reuniones, el diálogo se estancó en abril del año 2022 y es en este punto en que la participación de China fue providencial para relanzar los diálogos. Y ya en diciembre del año 2022, el presidente Xi Jinping participa en la primera cumbre sino-árabe y hace un ofrecimiento de una mediación de China para lograr la normalización de lazos diplomáticos y tiene un acercamiento hacia Irán, le traslada a Irán la voluntad de Arabia Saudita de retomar el diálogo. Y es así que ya en enero del año 2023, los cancilleres de Irán y de Arabia Saudita se reúnen tanto en Bagdad, en el marco de una cumbre, y en Brasilia, en el marco de la asunción de mando del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ya en febrero del año 2023, el presidente Raisi de Irán, falleció hace unos meses en un accidente de un helicóptero, pues visitó la República Popular China y es ahí que pues, se sigue impulsando el diálogo y se acuerda que iban a tener lugar en Beijing negociaciones entre el 6 y el 10 de marzo.
Y estos 5 días de negociaciones llevaron a la conclusión de la declaración conjunta trilateral entre Irán, Arabia Saudita y la República Popular China, que significó la normalización de relaciones diplomáticas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el compromiso de nombrar en el plazo de 2 meses a embajadores. ¿Cuáles son los intereses de China en este proceso de normalización? En primer lugar, hay que considerar que para China es fundamental para fortalecer su posición como una gran potencia capaz de fomentar la paz y seguridad internacionales. Además, el conseguir un logro diplomático en una región donde la influencia de Estados Unidos ha predominado tradicionalmente le permite apuntalar su liderazgo de cara a los países emergentes. Además, esta normalización se da justo un año después del lanzamiento de la Iniciativa de Seguridad Global, que preconiza el resolver las diferencias a través del diálogo, que es una de las iniciativas fundamentales de la política exterior china durante el cargo de Xi Jinping como secretario general del partido. Asimismo, esto permitía reducir las tensiones para garantizar la seguridad energética de China, considerando que cerca del 50% del petróleo que China importa viene de países que sacan esa producción por el estrecho de Hormuz, una vía que podría ser bloqueada en el contexto de un conflicto armado entre estas dos potencias. Y asimismo, China entendía que esto le permitiría seguir fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad de cara a imperativos internos. China considera que Asia Central está muy conectada a las dinámicas de seguridad del Medio Oriente, en lo que ha llamado el Medio Oriente ampliado, y que pues la cooperación de Irán y Arabia Saudita de cara a la situación en Xinjiang y de cara a la prevención de ataques por parte de redes del terrorismo transnacional es fundamental. Y asimismo, China consideraba que la estabilidad de la región, fruto de esta normalización, iba a hacer que se requiera una menor dependencia de las garantías de seguridad de su competidor sistémico. Parece curioso, pero la seguridad energética de China depende en buena cuenta de las garantías de seguridad de los Estados Unidos en la región. ¿Y qué factores explican la capacidad de influencia de China para ayudar a resolver este conflicto? El ser, en primer lugar, una gran potencia extrarregional cercana tanto a Irán como a Arabia Saudita y que ha tenido una política de neutralidad y de no alineamiento de cara a estas potencias. Y el hecho de ser el principal socio comercial de ambos países en una relación de interdependencia compleja que eventualmente le permitiría a China imponerle costos a ambas potencias ante un incumplimiento del acuerdo. En conclusión, hay que tomar en cuenta que, digamos, hay una serie de factores que ayudaron a que se logre este proceso facilitado por China, por Omán y por Irak. En primer lugar, este menor compromiso de Estados Unidos de cara a la seguridad regional a través de su política de offshore balancing y el reducir el apoyo y la voluntad de reducir el apoyo iraní a grupos armados que atentaban en contra de intereses saudíes, propiciaron que Arabia Saudita entre en la lógica de la normalización. Para Irán, por su parte, la crisis social y económica catalizada por la política de máxima presión de los Estados Unidos hacían que la normalización sea vista con buenos ojos. Por otra parte, la creciente interdependencia económica de cara a China y su cercanía a ambas potencias regionales ayudó a impulsar las negociaciones. A China era visto como un actor fundamental, a pesar de no ser un actor regional, que podía ayudar a acercar a ambas partes y lo logró. Para China, el lograr esta normalización de relaciones diplomáticas coadyuvaba a garantizar su seguridad energética, fortalecía sus credenciales como una gran potencia capaz de impulsar la paz en una región que tradicionalmente ha sido una zona de influencia de los Estados Unidos y fortalecer su liderazgo de cara a los países emergentes. Y recordemos que tanto en las dos sesiones como en el 20º Congreso del Partido Comunista, China preconiza esta orientación de política exterior de lograr un acercamiento de cara a los países del sur global y a las potencias emergentes, entendiendo que hay una política de contención de parte de los Estados Unidos en el marco de esta disputa sistémica que tiene ambas potencias. Por lo tanto, el espacio del sur global y de las potencias emergentes, el espacio de los BRICS, en donde estas potencias pues, se han integrado, era fundamental para China en términos de lograr un liderazgo y de romper esta política de contención de parte de los Estados Unidos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco
mucho y si posteriormente tienen preguntas, pues estoy ya no a responderles. Muchas gracias. Básicamente hay dos preguntas. Creo que todos las podrían contestar. Les voy a pedir ser muy puntuales en sus respuestas. La primera, yo creo que tiene que ver sobre todo con la primera ponencia sobre las posibilidades de que las actividades subnacionales se contradigan, choquen o repitan con las políticas nacionales. Esa sería una. Y la otra es en el sentido de que si China nada más se concentra en incrementar su poder económico o también está buscando aumentar su poder político. Por favor, sus respuestas. Sí, hago un resumen rápido de eso si vamos un poco mal de tiempo. En general, hay bastante coordinación desde el gobierno central, como expliqué, sobre todo en materia política, de modo que no habría tanto problema en el sentido de esa superposición de iniciativas, ¿no? Que una administración local esté haciendo lo mismo que el gobierno central esté haciendo. Sí que hay problemas de coordinación, sencillamente por el tamaño del gobierno chino en muchos otros temas locales, en el sentido de que hay algunas políticas que tal vez un gobierno no sabe que otro está ejecutando de la misma manera, sencillamente por la extensión. No suele ocurrir en la paradiplomacia por ese aspecto de fuerte control en el aspecto político. En el aspecto económico sí que puede llegar a pasar, de hecho muchos de los escándalos de corrupción irían un poco por esa línea, ¿no? Por cosas que el gobierno central no sabe exactamente cuánto está gastando la administración local en promover, por ejemplo, un específico programa en un tercer país. Bueno, segundo país en este caso, ¿no? Porque eh, todo ocurriría dentro de China. Y en ese aspecto sí que podría ocurrir como una especie de falta de coordinación, podría decirse que viene de eso, pero no sería exactamente que el gobierno esté haciendo lo mismo que esté haciendo una administración local, ¿no? No creo que fuese exactamente el mismo problema. Y en cuanto a la pregunta de en qué se centra la política exterior, que supongo que será la del doctor Salam Al-Abadi, ¿no? Sí, esta. Eh, y entiendo que es básicamente las dos cosas, o sea que China se centra más o menos tanto en aumentar su influencia política como su poder económico. En el pasado, la influencia política podía llegar a ser más importante, sobre todo durante los 80 y 90, donde la normalización de las relaciones con muchos países y la profundización de relaciones que no habían existido en bastante tiempo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, donde había complicaciones para establecer estas relaciones, puede que el tema político fuese más importante, pero en la actualidad creo que ambos aspectos son igual de relevantes. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Hola. Adelante, por favor. Pues quisiera agregar con respecto al tema de los gobiernos subnacionales, muy brevemente, que creo que pues los gobiernos subnacionales siempre han sido una pieza clave en la estrategia nacional de China de desarrollo y en su orientación hacia el exterior. Lo veíamos cuando se desarrolló el Cinturón del Este, luego la Franja y la Ruta llevar ese desarrollo hacia el oeste, y creo que pues lo van a seguir siendo en la medida que las grandes iniciativas chinas de cooperación y desarrollo necesiten pues de que estos gobiernos locales pues se internacionalicen cada vez más. Yo pienso que el reto está en lograr niveles de desarrollo donde pues hay gobiernos locales que tienen niveles de autonomía, niveles de gestión, niveles de internacionalización superior a otros, y eso está en dependencia pues pienso yo que del rendimiento de estos territorios, pues, de los intereses que tengan tanto en temas de desarrollo interno como de política exterior, pero pues es un tema muy interesante. Y con respecto al poderío económico y poderío político, pues yo creo que van de la mano, porque ciertamente ahora China tiene retos internos relevantes que atender, sobre todo tras la COVID, pues el tema de
de su desempeño económico, que ha estado pues el cambio en esa estrategia que en un momento estuvo muy centrada hacia el exterior y las exportaciones y luego con el 18 Congreso pasó a estar centrada pues en innovación, consumo interno. Yo creo que eso es un reto interno que tiene que continuar atendiendo, pero también creo que van de la mano en la búsqueda de poderío económico y la búsqueda de poderío político. Por eso es que las asociaciones estratégicas, y vuelvo a incidir en esto, son una pieza clave de su política exterior, porque las asociaciones estratégicas combinan los dos, combinan diálogo, negociación, mediación incluso, pero también combinan relaciones económicas, comerciales, financieras, para erigirse como eso, como una poderosa red global que le da a China cierta capacidad de, bueno, no digo cierta, capacidad de influencia y gestión en las diversas, pues, regiones. Y pues ya para concluir, creo que van de la mano porque, pues, ¿qué son las más recientes iniciativas chinas si no es la triada de seguridad, desarrollo y civilización? Pues ahí hay como un compendio de ambas cosas. Muchas gracias. Hay una pregunta específica para Jorge, supongo que ya la viste, ¿cierto? Muy bien, bueno, respondiendo brevísimamente esas dos preguntas, pues yo creo que, por supuesto que, digamos, hablar de una cohesión en el sur global, siendo que hablamos de potencias muy diversas en términos políticos, en términos de agendas, en términos de sistemas, es complejo, pero sí ayuda a que haya un acercamiento, sí ayuda a que haya un espacio de interlocución entre potencias que, como Arabia Saudita e Irán, que tradicionalmente han tenido muchos conflictos. O sea, yo creo que propende una dinámica de estabilización y a fortalecer este espacio de cooperación en un contexto en donde la política internacional, desgraciadamente, parece estar primando la lógica del unilateralismo. Y en cuanto a los desafíos que puede enfrentar China, yo creo que más complejo era para China que esta dinámica de normalización entre Arabia Saudita e Irán no se hubiera dado, porque esta normalización sirve como un guardaví en un contexto de mayores tensiones a nivel regional, con lo que ha pasado tras el conflicto en Gaza, que sigue, con lo que está pasando en Siria, con lo que está pasando en Yemen y en el Líbano. Era más peligroso para China que Arabia Saudita e Irán no se entiendan. Este entendimiento es fundamental para China para garantizar su seguridad energética, en tanto cerca del 50% de su petróleo sale del estrecho de Hormuz y un bloqueo de esta vía sería terrible, y para fortalecer también su cooperación en materia de seguridad y para fortalecer también su legitimidad política como un país líder entre las potencias emergentes y en el sur global. Así que creo que esto es bastante favorable para la política exterior china, a pesar de que China no quiere ser un garante de la seguridad de la región, que desarrolle bases militares como las que ha tenido Estados Unidos, ¿no? No quiere un involucramiento que ponga en riesgo su seguridad. Pues yo creo que la diplomacia es un Gracias, Jorge. Bueno, pues gracias a todo el mundo, gracias a Raquel, a Daniel, y pues ha sido muy educativo, muy ilustrativo. Yo creo que va a haber maneras, si desean ponerse en contacto a través de correo electrónico, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y para que damos pie para la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente mesa. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todas y todos y ahorita nos conectamos en la siguiente sesión. Gracias.